¿cómo están? Hoy estoy con un invitado muy especial, con el profesor y licenciado en filosofía Alejandro Henning. En el día de hoy hemos coincidido para conversar sobre la importancia de la salud mental. Lo que venimos viendo es que en el concepto de salud pública solamente se está refiriendo mucho a las patologías orgánicas y es como que en cierta manera se van como dejando de lado, se deja entrever que la sociedad, lo social, lo cotidiano, estamos teniendo poca previsión sobre la salud mental. Así que bueno, acá con el profesor hemos coincidido y me interesa saber su opinión, profesor, cuál es el enfoque que usted tiene con respecto a esto. Ciertamente que valoro enormemente el rol de la salud, del cuidado de la salud mental. Ciertamente porque en la filosofía trabajamos, pensamos, enseñamos sobre el hombre, su historia, su búsqueda del sentido y el trabajo por concretar su espacio existencial, concretarlo, elaborarlo, concretarlo, asumirlo. Y eso tiene una connotación subjetiva importantísima porque la filosofía valora sobremanera lo que en el hombre es la autoestima, la capacidad de reconocerse como tal y de poder expresarse como tal, hacerse como tal, construirse como tal. O sea, la noción de sujeto en la filosofía la enseñamos, la defendemos, la propiciamos y la defendemos desde el comienzo mismo del origen del pensamiento filosófico. La pregunta por el ser ya es una confrontación, ya es un conflicto. El sujeto toma conciencia de que él es algo y cuál es su entorno. Esto implica una dimensión que no es la dimensión de los sentidos, es la dimensión de la inteligencia y es la dimensión de la moral, de la voluntad, de la libertad creadora. Y en esto, contemporáneamente, la salud mental juega un papel fundamental, porque está en crisis en este momento la conciencia de sí del hombre, la autoestima del hombre, al modo como los griegos la propusieron y al modo también como en la literatura la proponen los grandes literatos, un Dostoyevski, por ejemplo, o un Sófocles allá en la antigüedad. Y es importante. La salud mental hoy juega un papel tanto o quizá más importante que la salud o el cuidado de la salud en lo orgánico. Hay tanto desarrollo de la ciencia empírica sobre la base de hipótesis, ciertamente, y no hay tanto respecto del cuidado de la evolución psicológica, la evolución de las conductas, la evolución de la subjetividad, la evolución del sentido de pertenencia a un sujeto en lo personal y a un sujeto en lo social. La condición del hombre como sujeto no ha variado nunca. Sin embargo, en la sociedad contemporánea está en crisis. Freud, en ese sentido, se detiene largamente en la búsqueda del sujeto, porque le duele a Freud como médico que es y psiquiatra, creador del psicoanálisis, las condiciones a las que se ve expuesto el sujeto, no ya respecto del cuidado de su salud orgánica, sino del cuidado de su equilibrio emocional, del cuidado de su asistencia, del cuidado en cuanto a la asistencia de su subjetividad. Freud crea una categoría realmente muy profunda, así como la categoría de ser en la filosofía, la categoría de inconsciente en Freud.
creo yo, me parece que con esto más o menos doy respuesta a la pregunta original de cuánto vale y aprecio y estimo y procuro de que cuando se habla de salud, la salud pública no es solamente la salud orgánica. Los hospitales no son solamente hospitales para que el sujeto camine, sino que para el sujeto debería ser viva, acorde, gratificándose, en armonía, en un ámbito en donde pueda sentirse feliz, sentirse realizado, superando las vicisitudes ciertamente, pero no solamente. La salud pública debe atender lo orgánico, debe atender también simultáneamente lo psicológico y lo moral del sujeto. De allí entonces la preocupación mía en esta entrevista es, bueno, a ver si puedo en algo, con toda humildad, aportar algún concepto sobre la importancia de la salud como debiendo ser atendida en los tiempos que vivimos, tanto en su vertiente orgánica cuanto en su vertiente inconsciente, del inconsciente. Debemos estar atentos y profundizar. Yo creo que recién Freud no tiene 200 años todavía, estamos en los comienzos de una, digamos, revolución científica respecto de lo que la salud mental viene a complementar y viene a enriquecer a cuanto se ha producido valiosísimamente, evidentemente, y se ha progresado respecto del cuidado de la salud en las patologías que tienen su origen en lo orgánico, pero que por la salud mental venimos a ver que es mucho más complejo el panorama que se nos presenta a los profesionales, tanto de la salud médica cuanto de la salud mental. Bien, perfecto. Y ahora esto, teniendo en cuenta este enfoque, la importancia de la salud mental y bueno, obviamente tenemos que pensar en el entorno, ¿no? Tenemos que pensar en el contexto social que hoy tenemos, en que justamente la salud mental se nutre de todo, ¿no? De la familia, del entorno social. ¿Cuál es su criterio para dar esta intromisión a lo cultural, a lo emocional y a lo social, desde el nacimiento, por ejemplo? Es muy amplia e interesantísima. La pregunta es muy rica, muy fecunda, muy fecunda. Gabriel García Márquez en sus obras nos presenta un panorama de lo que el hombre es y de lo que el hombre se guarda. La estética humana adquiere una significación, una resignificación más allá del contexto tan extraordinaria, y a eso creo yo debe apuntar el cuidado de la salud mental, más allá de las vicisitudes temporales, materiales, de mayor o menor posibilidades económicas y acceso a los bienes de la inteligencia, a los bienes del desarrollo de la cultura, está el sujeto. Está el sujeto, es lo más importante, el hombre, en su etapa evolutiva. En su etapa evolutiva debe crecer a tono con la sintonía y con lo sinfónico cosmológico. Y la salud mental hoy cuida ese aspecto que puede ser que esté de alguna manera no suficientemente valorado desde el cuidado de la salud de lo orgánico. Hay mucha aparatología para cuidar el cuerpo humano, incluso para darle más vida al cuerpo humano. Pero el asunto es la vida neumática, la vida psíquica, la vida moral. Por ahí pasa fundamentalmente cuánta expectativa de logro podemos tener respecto de lo que el hombre, tanto varón como mujer, y en cada una de sus valiosísimas y fecundas etapas evolutivas, desde el vientre materno hasta el final. Desarrollo adulto, exactamente. De modo que el entorno juega un papel, y bueno, eso lo ve Freud. Eso lo trata Freud, le preocupa a Freud el entorno. Muchísimas las causales de lo patológico orgánico para Freud, en el sabio Freud,
se corresponden con esta categoría que él ha descubierto, diríamos, ¿no? ¿Cuál es la categoría del inconsciente en donde confluyen, digamos, la dimensión de la subjetividad moral y la subjetividad a donde fluyen todas las experiencias de carácter temporales, espaciales, diversas, ya sea del entorno inmediato familiar como del entorno social, mediato. Y eso, la historia, digamos, y en su variable pasado, presente y futuro, en su dimensión, diríamos, juega un rol importantísimo en el desarrollo y evolución de la subjetividad y de la personalidad, que eso es lo que le preocupa al psicólogo. El psicólogo cuida fundamentalmente la dimensión, que se nos escapa cuando atendemos nada más que el orgánico. No basta una palmeada para decir usted va a sanar. No, hay que sentarse y ayudarle a que el sujeto se recomponga psicológicamente, porque mucho de su dolor físico tiene que ver con su dolor interior. Hay dolor interior, hay sufrimientos interiores, los hay. Y Freud lo ve a eso, y eso es el gran médico. Ese es el gran médico Freud, que ve la fuente, el origen de los dolores, tanto en lo orgánico cuanto en lo, no digamos inorgánico, digamos la dimensión que él estudia y profundiza del inconsciente, que se dan en ese hombre, en esa mujer, en ese varón, en esa mujer, en esa etapa en que se encuentra el sujeto. Ahora, por lo que usted está diciendo, tenemos como dos, como serían como dos hábitats, ¿no? El hábitat moral y el hábitat material, ¿no? O sea, hablemos del hábitat material como lo físico, como el de darle una casa al niño, darle un hogar, lo material, la alimentación, ¿no? Pero acá me parece que tendríamos que darle importancia a este hábitat moral, ¿no? Sí, está bueno. La palabra hábitat para mí es fundamental. La he tomado, me ha hecho reflexionar Silvia Janín. Beatriz Janín. Beatriz Janín. Beatriz Janín habla de esto, de la idea del hábitat, ¿no es cierto? Que no es el hábitat de lo material, no es la complacencia a la demanda que el niño tiene, ¿no es cierto? Y la gratificarlo con lo material. Es muy esporádico, es muy débil, claro, muy intrascendente la gratificación que nos pueden dar los objetos materiales, y muy pasajera, al punto que el niño ante un regalo inmediatamente se le va el interés. En cambio, ante un afecto, ante una contención moral, por eso uso la palabra moral, porque viene con la voluntad, viene con la inteligencia y viene con los afectos que tienen una raíz diferente a lo que en el hombre es su organicidad. El niño que ya se perfila desde el vientre materno, en donde tiene todas las garantías, porque la naturaleza en el vientre materno, en las leyes naturales le garantizan su evolución, porque en eso consiste precisamente la preocupación de que estemos atentos a que las etapas evolutivas se correspondan con la atención, los cuidados, el seguimiento, las prevenciones, a fin de que vayan alcanzando en lo posible su madurez, su desarrollo normal, hablo de normalidad, en donde se conjugan más que los bienes materiales, los aspectos, digamos así, de carácter, el hábitat en cuanto a su aspecto material, el hábitat en cuanto a su aspecto moral. Cuando al niño le cortan el cordón umbilical, pues ya es un sujeto que amerita un otro tipo de tratamiento. Ya no es tan solo la naturaleza natural la que va a asistirlo en su proceso evolutivo, sino y fundamentalmente se constituye a partir de ese momento de la corte del cordón umbilical, de otra manera, el vínculo entre los hombres,
la mujer se hace madre y el varón se hacen padres. El sujeto tiene una presencia, una existencia que no eligió. ¿Quién le va a garantizar que esa existencia alcance legítimamente, como cuando regamos una planta, para que alcance su extraordinario grado de etapa, digamos, de expresión estética y de evolución culmine, diríamos, el clima de su alto grado de evolución, con la floración? Y en el niño, ¿qué vamos a hacer? Con el niño, ¿qué va a hacer esa mujer madre? ¿Qué va a hacer ese varón padre? Amerita entonces un entorno moral. Material, está la cuna preparada, está todo preparado, lo hemos previsto, pero el asunto es que en la cuna hay no un objeto, sino un sujeto, que empieza a tener una infinidad de reclamos que no son solamente orgánicos, y que para eso tenemos 1000 recursos, porque tenemos el pediatra y todas las especialidades atinentes a la etapa evolutiva del niño hasta los 3, 4, 5 o 6 años, más todas las vacunas, etc. El asunto son los afectos. El asunto son los afectos. A eso me refiero cuando hablo del hábitat moral. Entonces el papá empieza a sentir que hay una serie de demandas que suponen de parte de él un volcarse sobre esa nueva existencia de una otra manera, que no es solamente darle la comida, es darle presencia, darle afecto. La presencia sola ya es un gesto de afecto de valor incalculable. La presencia, el estar. Cuando hablamos, cuando nos miramos, cuando nos tocamos, cuando nos acariciamos. Y el niño amerita en eso 1000. Además, el niño nos da una gratificación que no nos da ningún otro objeto. Las gratificaciones de un niño son imponderables. No lo voy a decir yo, lo sabemos todos. Lo sabemos todos, o sea, es imponderable, es incalculable cuánto de bien nos hace ese niño que nosotros hemos conformado, porque le hemos dado nada más y nada menos que tener un espacio cosmológico. Se lo hemos dado nosotros, el varón como padre, la mujer como madre. ¿Y quién se hace cargo de quién más? ¿Quién se hace cargo? ¿Le va a alcanzar con la mamadera? La salud mental, afortunadamente, en estos tiempos, nos viene advirtiendo y ya nos viene haciéndonos un diagnóstico previo. A ese niño no le alcanza solamente la mamadera. A ese niño hay que darle un hábitat moral, en donde entran a conjugarse las voluntades, porque no alcanza la sola mujer madre ni el solo varón padre. Y más si hay un entorno en donde hay otros abuelos, formando parte, como exacto, son los hermanos y como son los vínculos, pero ya es el exterior. Afectivamente hay un entorno moral inmediato que es el padre y la madre. El varón como padre y la mujer, y que se tienen que hacer, porque la evolución no solamente viene respecto del niño, la evolución respecto de los nuevos roles que debemos asumir como padre y como madre. También nosotros estamos involucrados en esa etapa evolutiva del niño, esencialmente involucrados. Sí, el padre y la madre son importantísimos, más allá del contexto que a lo mejor puede pasar, que haya una mamá sola o que haya un papá solo o que haya un abuelo, pero la importancia del contexto como contención para ese bebé, para ese niño en su infancia y en su adolescencia, ¿no? Lo que siempre, se habla de esa contención, ¿no? Pero también es una personita que va absorbiendo todo, ¿no? ¿Y qué puede pasar si en algún momento, el ambiente no es un ambiente propicio, no es un ambiente de gratificaciones? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al niño? El niño como que estas cosas como que se las va guardando, ¿no? Y entonces, esa es la salud mental, que no, a lo mejor si vive una situación de desamparo, de sufrimiento, de algún padecimiento, el niño se lo guarda
y pueden aparecer ya cuando es un adulto algunas dificultades, ¿no? Sí, A esa aparece. salud mental es la que hablamos. Y además otra cosa importante, ¿no? Que me parece que no tendríamos que dejar de lado, que es todo el contexto social que estamos teniendo hoy en día, que está como muy, a ver, no me gustaría decir la palabra tan fuerte de la violencia, pero los niños y los adolescentes están vivenciando mucho la situación de violencia, los malos tratos, no solamente a lo mejor en un contexto, pero sí más allá, ¿no? Que se está manifestando en el bullying en la escuela, que se está manifestando bueno, de todo, tenemos noticias por los diarios y todo, ¿no? Yo creo que, bueno, eso contribuye, el ambiente social contribuye a que tengamos esta crisis de la salud mental, ¿no es cierto? Yo creo que hablando de carencias y hablando de sufrimientos, el niño puede amortiguar la carencia de una bicicleta, o la carencia de un monopatín, o la carencia de un helado, que son demandas que tiene porque las tienen los otros compañeritos de él. Lo que nos es difícil sobrellevar son las carencias afectivas. Nos duelen y no se traducen, lamentablemente, esas carencias, que son de alguna manera incipiente y indicadores de una incipiente patología residual que puede llegar a tener sus manifestaciones en el futuro, que son las carencias de afectos. Ahí está. El niño puede sobrellevar y va a entender que papá y mamá no le pueden dar la bicicleta. Y va a sobrellevar porque es una necesidad que el niño, de la cual los padres saben, y que el niño sabe que los padres saben. Se da cuenta el niño de esa situación límite. Lo que no puede sobrellevar el niño y no lo sabe manifestar son las carencias de los afectos, cuando el hábitat moral comienza a resentirse. Y es probable que tanto papá como mamá puedan no llegar a dimensionar el grado de incidencia de esas carencias respecto del hábitat emocional, del hábitat afectivo, del hábitat del resentimiento en los vínculos, ya sea entre los padres y de los padres, que se traducen después en el vínculo con el niño, en una etapa evolutiva. Hay que no perder de vista el momento al cual nos estamos haciendo referencia. Yo principalmente estoy teniendo en cuenta la etapa inicial del desarrollo de esa subjetividad, de ese inconsciente. Otro tema es cuando ya tenemos la adultez, ya cuando tenemos la adolescencia, es otro momento. Pero acá estamos ante un estado tal de vulnerabilidad que no sufren los animales, que tienen muchos más recursos cuando nacen para sobrellevar, digamos, las exigencias para su evolución, que el varón, que el niño. El niño está absolutamente en desamparo. Y ese es el rico concepto de Beatriz Janín. El desamparo es moral, el desamparo es subjetivo. Ese es el origen de las patologías a nivel inconsciente, de las patologías que después van a tener su exteriorización en las conductas del niño más crecido, diríamos así. Quizás no tenga tantas deficiencias en su aspecto orgánico que de atención, pero sí las que son de carácter subjetivo, que afectan el inconsciente y el equilibrio emocional del niño, es porque no se ha construido debidamente el hábitat moral. La voluntad de esos dos asistentes esenciales, constitutivos de la existencia de ese hijo, de ese niño, ¿y cómo llevan? ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde la voluntad de asistencia y cuidado del niño? Cuando quizá en una de esas hay un cierto deshacimiento del vínculo, deshacimiento, bien digo, deshacimiento. Puedo no haberme dado cuenta que tengo un hijo, que le he dado vida y que soy yo el protagonista de esa existencia. Y allí viene un poco lo que la pregunta, ¿no es cierto?, que se formulaba. O sea, la formación de los padres, el cuidado de los padres.
Hoy hay que atender tanto a los padres como a los niños. Hoy el varón y la mujer somos muy vulnerables. El entorno nos ha un poco desajustado en esto de los vínculos. No sé si antes había más conciencia. Lo que sí hoy se nota un descuido muy acentuado de esa etapa, de ese niño, de esa criatura. Y quizá le damos mucha más importancia al hábitat material que al hábitat moral, al hábitat de los vínculos, que está no ya poniendo ladrillos o poniendo un techo, sino poniendo afecto en los vínculos. El vínculo es el problema. Es un nuevo ser, un nuevo sujeto. A eso un poco la importancia que tiene para mí la salud mental y que no se resuelve con el cuidado de las demandas de carácter orgánico. Pero bueno, pero entonces para dejar un mensaje, para dejar en claro, ¿no? Porque esta es una conversación que también puede ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, para dejar un mensaje, qué importante que es ir antes de que las cosas vayan peores, ¿no? O sea, tratar de prevenir, ¿no?, estas patologías que pueden ser de origen a lo mejor psicológico y que desembocan en una patología orgánica, porque muchas veces estamos hablando de que hay una influencia muy importante o que el contexto esté, bueno, perjudicando o incomodando a un niño o un adolescente y que se pueda acudir con anterioridad, ¿no? Antes de que ocurra un malestar peor, ¿no? O sea, la capacidad de prevención en salud mental. El problema es que el sufrimiento es el que nos mueve a atender la salud. No queremos para nadie que haya sufrimiento. Sí. Entonces, bueno, somos vulnerables todos de vernos expuestos a vernos en situaciones que, por más buena voluntad que tuviéramos, nos desbordan. Ya sea por la propia habilidad o fragilidad personal, tanto del padre como tal, del varón como padre y de la mujer como madre, cuanto del entorno que muchas veces nos vemos expuestos a tener situaciones de conflicto que nos hacen sufrir. El problema aquí es inicialmente, en esta etapa inicial, y que clama, y que eso es lo que Freud ve. Acá hay una historia, y la historia significa quizá desde el vientre mismo de la madre que se arranca. De un niño comienza a sentir la huella, diríamos, ¿no es cierto?, quedándole huellas de etapas de conflictividad que han dañado su expectativa de gratificación. Hay gratificaciones que no son solamente las que vienen por la vista, por el gusto, por el olfato, por la corporeidad. Hay gratificaciones morales que son irreemplazables y que muy difíciles de subsanar si no son debidamente atendidas. Muy difíciles. Y que se convierten con el tiempo en reproches, ¿no es cierto?, y en señalamientos que pocas veces exteriorizamos, pero que tienen su origen allá, en el comienzo mismo de la etapa evolutiva de la psiquis, de la subjetividad, del inconsciente. Y eso papá y mamá, como papá y mamá, lo tienen que ver y tienen que ir a hacer la consulta. Acá pasa algo. El vínculo parental no lo van a decir con la tecnología con que quizá categorías conceptuales que nosotros estamos manejando, pero una mamá que llega con el hijo ya es un gesto a la consulta de humildad, ¿no?, del psicólogo. Ya es un gesto. Y ciertamente que el papá está detrás de esto, aunque físicamente no esté. Pero la presencia de la madre con el hijo ante el profesional psicólogo o psiquiatra ya es un gesto. Y eso tiene un valor simbólico muy importante. ¿Pero por qué? Y bueno, sí, el chico hoy manifiesta situaciones de dolor, de sufrimiento que no las supimos ver. No las supimos ver porque somos humanos. Somos humanos, evidentemente que somos humanos. Y entonces estamos expuestos a que no haber hecho alguna cosa bien.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero entonces están los profesionales de la salud mental, están los psicólogos, están los psiquiatras, que vienen pensando y sienten, tienen empatía con el dolor del paciente, con un dolor que quizá la medicina orgánica no lo llega a ver, ¿no es cierto? Y pone todo en el remedio, en el fármaco. No es así. Acá Freud nos dice, acá hay una otra manera, que es la palabra. Es maravillosa. La palabra en esto, como terapia, es fundamental. Y la madre viene a hablar, no viene a pedir un remedio, viene a pedir palabras, viene a pedir, digamos así, que se le ayude a construir un proceso inferencial donde la historia del núcleo de esa hábitat moral juega un rol preponderante. ¿Cómo empecé a ser madre? ¿Cómo empecé a ser padre? ¿Cómo se empezó a dar el vínculo con el niño? ¿Y qué problema? Y eso lo construye el terapeuta, el psicólogo, evidentemente, que a través de la palabra y los gestos va haciéndose una composición del lugar. Es una historia apasionante la de una madre y la de un padre con sus hijos. Es apasionante. Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, Freud lo ve. Freud puso todo en esto. De modo que creo yo que me parece a mí, ¿no? Que la consulta hay que prevenirla y los padres tienen que ir a consultar al profesional, sin duda. Sí. A ver, sin duda. Los padres también poder reconocer muchas veces que ellos no pueden y que ellos también pueden pedir sus ayudas, ¿no? Sin duda. Porque sin eso, duda. eso también, muchas veces lo que uno ve en la consulta con los niños, bueno, es porque hay situaciones de los padres no resueltas todavía. Entonces, bueno, también, si ustedes ven la necesidad de que, bueno, de que mi salud mental, que yo esté bien, va a ayudar a que mi hijo está bien, también es algo que se lo pedimos que lo hagan, porque realmente es muy importante y como estamos diciendo, ¿no? Hoy en día es necesario estar bien para los niños, es necesario que los niños crezcan en estos ambientes, ¿no? En estos ambientes donde no sufran, ¿sí? Por su futuro. Bueno, licenciado, profesor muy reconocido acá en Córdoba en el ámbito tanto secundario como universitario y terciario, después de 44 años en docencia. Así que he tenido un encuentro muy especial con él y bueno, en algún momento vamos a tener otro. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, porque esa es la idea, ¿eh? Hacer estas cosas hace que uno comparta en la comunidad y ayude. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y evidentemente quiero nuevamente volverme sobre la idea de que la salud hoy no es solamente la orgánica, el hospital no solamente es ámbito para la atención del cuidado de lo orgánico, sino que debe empezar a ser también para la atención de la salud mental, la salud psíquica, la salud que tiene que ver con el humor moral del sujeto. La felicidad no solamente pasa porque dejemos de sentir dolor orgánico, sino fundamentalmente porque estemos gratificados en el ámbito de los afectos, en el ámbito de los vínculos, en el ámbito de un humor, diríamos, que nos haga sentir la vida como vivible, que vale la pena vivirla. Que vale la pena vivir. Bueno, muchas gracias, profesor. No, gracias.